Allinchamusas kachunkupichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Makuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pachapallarimsaykichis noqaypa sutii Maggie. Kuna aparimsaykichis kay hatun takiy runas los jaybas nisqata imarayku suscriptores mañarimunku. Suscriptores pa sutin karisan Anónimo Escribanía Pampandia Amazonía King James Eduardo Barrios. Paykunarayku qhawarikusun huk takiy kay haybaspata. Chantapis tarini huk yachayta kay rapibooks.google.es nisqapi kay haybaspata chayta astawan ñawpaqman ñawripusaykichis kunan parlarisaq Castilla Gallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al gran grupo Los Jaivas. A petición de 4 suscriptores, los nombres de los suscriptores son Anónimo, Escribanía Pampandia Amazonía, King James Eduardo Barrios. Por ellos vamos a disfrutar una de sus canciones de Los Jaivas. También he encontrado como un artículo en un libro que aquí en Google, en la página books.google.es, en la cual les quiero compartir, porque en algún momento había escuchado también lo mismo en alguno de los, o sea, leído en algunos de los comentarios que hicieron los suscriptores, y también quiero compartirles que lo que dijo es verdad. Y dice, ¿tiene todo esto algo que ver con el rock? Vaya, la siguiente anécdota. Un fanático se acerca a Mario Mutis en el intermedio de un recital del conjunto en diciembre del 2012 y le cuenta que el primer recital de rock al que asistió fue cuando los Jaivas presentaban Alturas de Machu Picchu en los 80. Mario lo mira entre sonriente y vehemente y le dice, pero lo que nosotros hacemos no es rock, es música latinoamericana. La conversación se extendió largamente en ese punto, y Mutis, por supuesto, que no dejaba de tener razón. Y sin embargo, quizás valga la pena ilustrar el momento mencionado por el fan. Octubre de 1981. El Teatro Caupolicán se desborda por todos sus asesores. Es un mar de gente. Los Jaivas vuelven después de años a actuar en Chile, en plena dictadura, y la banda mantiene intacto el poder de convocatoria, de convocar, ¿no? De convocar a libertarios, libertinos, hippies y de feria, ciudadanos de a pie y voladores, gente de arriba, de abajo y de medio, comunistas, fachos y mendigos, liberación, caractis, rock and roll. Las luces del teatro estaban apagadas y la multitud ruge con máscaras de diablada nordina. Gabriel Parra abre los juegos y rompe la oscuridad del reencuentro con el redoble, de Tarca y Ocarino. Luego Gato, Mario, Eduardo, Claudio van integrando poco a poco al sonido, cada uno con, hasta ahí es lo que podía leer más, pero ustedes pueden ir a leer en la página que ya les he dicho, es página Books, así en inglés, books.google.es, ahí es donde van a encontrar este libro donde cuenta todas esas anécdotas, ¿no? Ahora sí vamos a ir a ver el vídeo. Los Jaivas van a cantar Tarca y Ocarina. Tarca es un instrumento de viento hecho de madera, es un poco más grueso. Es nombre en quechua, en castellano sería sonido ronco. Y la ocarina es un instrumento hecho de arcilla y de porcelana. El instrumento tarca se utiliza casi por los países andinos en general. La ocarina no es que se puede, se usa en todo Mesoamérica, eso quiere decir toda la meseta América, desde arriba hasta abajo. Se usa en variedad de figuras. Normalmente es una figura así, como alargadita, con 10 agujeros, 3 adelante o 4, no me acuerdo. Yo lo que veo les comento, y eso es la ocarina. Puede que sean instrumentos que se va a usar en esta canción,
Y también Diablada Trote Kotaiki puede ser los ritmos que van a usar también en esta versión, en lo que vamos a escuchar. Eso es lo que trato de entender por el título. Ancuna llaqta masis tarka yachankichiñas sinkichis kay tukuy suyus andinos chaypi chay tarkata phukurinku. Ocarinatapis kikillantata ocarina qankuna yachankichis kay t'urumanta silla chayman ruwarinku chay instrumento purinankupaq. Imaynatachus kay nisuman murupis moroqo hina muyitu pero simisitun hina aysasqa chay ocarina. Kay América enteropi patamanta hasta ahora chay instrumento riqsikun chaykunapa kay artista sumaqta phukurinku. Kunan qallarina imanispachus takrinqanku paykuna, kunan qallarina qhawayta uyariyta. Hasta ahí. Les puedo decir que lo que han hecho como introducción es como sería un lenguaje musical altiplánico andino, se puede decir la introducción. ¿Por qué? Porque están utilizando instrumentos típicos andinos y altiplánicos, como es la tarca. La batería es no sé cómo lo llaman, es un instrumento de percusión con dos, ¿cómo se dice? Ya me entienden, pero es un sonido peculiar que transmite. Normalmente en Bolivia se hace la tarqueada juntamente con ese instrumento. Yo creo que en otros países andinos también la tarqueada se conoce como la sicureada, ¿no? Que empiezan a puro tarqueada y a puro sicuris, que es por eso se llaman tarqueada y sicureada. Eso es lo que hacen como introducción, es un lenguaje autóctono típico se puede decir, ¿no? Alguna llaqta más eso yarisankichis imaynatachus paykuna kay tarkas pukurispa kay bateriata chaypi takasankuman hina chaywan qallarinku kay taquita. Chay taquiqa kay altiplánico andino nisqapi imarayku kay suyuchispi Bolivia ichapis kikillantaq kay Chilepi kay Perú tukuy país suyus andinospi tiyan tarqueada noqanchis sutichanchis chay tusuyta chay taquita kikillantataq sicuriada nisunchis chay waqtaqiqa llantaq puro sicuri, ¿sí? Ichapis hina kallantaq kay llaqta Chilepi, chanta astawan suyuspi. Mayachanchichu, kunan chayllani riman, kunan uyarinallapuni. Y ahí está esas, no sé si le puedo decir las ocarinas, no, la ocarina es un instrumento así pequeño, no está ahora mismo. Puede ser la trutruca, como ellos dicen, ese instrumento largo que utilizan y hacen ese sonido peculiar. Eso es lo que puede ser. Ancuna llaqtamas yachankichis y kay yaykumusan kunan kay taki uchikitaman uchikitas chaqrukusan waq instrumentos nisuman chay imagina niman kay trutruca ninku paykuna trompeta hina hatun chay niman. A ver, uyarinallapuni. Batería. Luego pues hacen una entrada de guitarras, pero vamos, estremece todo el cuerpo. Ese a mí me hace vivir.
son una mezcla pues de sonidos, de ritmos, de todo eso es una fusión que lo han hecho pues maravillosamente en esa época. Son grandes, yo puedo decir, porque no sé si lo han hecho con sin ecualizadores, sin sintetizadores, no lo sé en esa época, no lo puedo decir, porque si lo han hecho sin eso, pues son unos grandes genios de la música, les puedo decir. Porque en Sudamérica aún no tenían esos equipos. Como ellos han ido al exterior, puede que hayan traído de ahí y ya con todo eso, pues han empezado a fusionar más estilos, ¿no? De músicas y es en la cual una progresión sucesiva de ritmos, ¡buah! A mí ahorita mismo me está haciendo vivir, pero muchísimo. Y ni siquiera hemos avanzado, ¡buah! Apenas estamos en un minuto y tal. Yo ya estoy volando con la música. Noqanini llaqtamasiska imaynatachus chaqrukamun guitarra willarimun taki ancha sunquymanchami ukhuymanta karkatisaymanpas hina sientekuni imarayku ancha cosa kaytaki. Noqanini ichapis mana chay ñawpaq kay hina aparatos kaq, ichapis chaykunawan llamk'anku ichapis mana, porque kay llaqtanchispi manaraq karqachu chay ecualizador, sintetizadores, manaraq karqachu. Ichapis paykuna kay waq llaqtasman exteriorman riytawan apamunku, imaraykuchus paykuna waq llaqtapi tiyakawurqanku. Chayman apamuytawan chaywan astawan chaqruytawan kay hina sumaqtaki apamunku. Noqa chayta nimankuna uyarinallapuni. Teclado también está ahí. Piano, teclado. También puedo decir que yo creo que tanto el baterista como el del teclado, yo creo que han sido reconocidos y entre los mejores de su época, ¿no? Porque, ¡buah! Alucinante. El teclado, ¡buah! Es, es otro mundo, es un mundo que quizás es único en su época, que en esta época no hay otro grupo que pueda hacer este tipo de mezclas, de sonidos, porque te transporta a otro mundo. Es que estás ahí moviéndote. Yo estoy aquí, como se dice, alucinando. Noqanini llaqtamasis kay takirunas nini imaynatachus chaqrunku ichapis nini kay baterista kay tecladista karqanku hatun sumaq baterista hatun sumaq pianista riqsisqa kay pachapi mayachanichu ichapis qankuna yachankichis nimunkichisman chanta imarayku chaqrusqanku chay takiykunas ma kunan kay kawsaypi kanchu mana kanchu imarayku ñawpa imaynatachus tukaq kanku wahina kunan wahina kay takiy sunquman chamun nuqata kay umaypi umayta phawasanmanpas hina sumaq t'uquyniwan wah sunquyman chamun kunan uyarinallapuni. La guitarra ahí se vuelve pesado, ¿no? Pero es como si fuese la voz de todos los instrumentos. Es
como si la voz ronca que estamos acostumbrados a escuchar en el rock es lo mismo, pero en este caso es la guitarra, ¿no? Es cuando empieza a sonar. También puedo decir que se entiende que el ritmo de la diablada es hasta ahí. Luego habrá otro ritmo que será el trote, dependiendo. Vamos a seguir escuchando. No ganin ni hasta más. Imagínate que rockpi takiruna kunkama rakuta takirimun kikinta niman kay guitarra rakuta yasata imagínate paykuna guitarra waqachinku hina chay cosa pacha chantanini waq kawsaypipas kasaymi hina uyarispa kuyurikuni manapis dejaymanchu uyariyta chay gusto chay noqaman gustankuna uyarinallapuni. Pianito. Guau, me hace alucinar, es como si fuese un concierto de esos. Guau, yo ya me estoy imaginando muchas cosas, pero te lleva a esas, a imaginar cosas, de poner esos parlantes tremendos, de que en ese momento el piano, todo ese sonido, uf, alucine, alucine total. Noqanini llaqtamansis, imagínate parlantes churanku, concierto hatuchis chayman, imagínate taki lluqsimusan, bum, bum, bum. Wah, noqaman sonqoyman chamun chay chikata, allinini sumaq pacha. Wah, kunan uyarinallapuni. Piano, teclado, piano. Ahí entra la trutruca, las flautas. Es un viaje, pero impresionante y magistral. Y yo no sé nada de música, yo no sé de nada, pero lo único que yo les puedo decir que esta música llega donde el ser más oscuro, puedo decir, aquel ser que esté lleno de odio, si escucha esta canción, yo creo que se echa a llorar a mares, porque si yo me estoy aguantando, yo no sé por qué me pasa esto, pero siempre me pasa cuando escucho este tipo de canciones, que mi corazón empieza
a vivir cosas, es como si fuese episodios, escenas de circunstancias vividas quizás, pero todo eso me llega. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ahora mismo estoy como en alucinando. No ganini llaqtamis kaytakiwan lo que yasayman piscina, waq llaqtapipas kasayman hina imarayku sumaq taki. No ganini aylli kaytakiypaq sumaq imarayku sunquyman chamuwan. Ichapis runa chay hina kay kawsayninpis saqrakanman, chiqnikuyan kawsaman, uyaritawan kaytakiyta waqanman sina no ganini imarayku thasnichin sunquta, sumaq thasnichin. No kuntitan waqariman hark'arikusani, pero ñawisniyman ñapish waqay uraqamsanñay. Lo que digo, gente, quizás ahora me estoy conteniendo llorar, pero de mis ojos ya van cayendo las lágrimas. Porque es hermoso, es hermoso. A ver, sigamos. Es alucinante. Es una progresión de instrumentos, es, es una fusión de tantos instrumentos que quizás hay mucho más de los que yo he mencionado porque hay ruidos muy agudos como también, no sé cómo decirles, pero lo único que les puedo decir que lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo o a mí nomás me pasa esto, pero yo lo estoy disfrutando, de verdad. Yo no sabía que existían estas canciones, pero vamos, gracias por presentármelas porque parece que cada vez que voy escuchando tipo de canciones hay una paz en mí, eso es lo que me gusta. Noqani nillaqtamas kay hina kaytakista mana noqa riqsirqanichu kunan riqsiytan kunan kay uyarikuytan sunquyta hasnikun imarayku cosa kasani kunan y allin kusiywan waqarikuni kunan qhawarina.
Es como un trote, ¿no? Guau. Es algo, pues es como les digo, es un viaje total, pero total. Yo ya no sé qué decir porque yo no puedo describir lo que estoy sintiendo ahora mismo. Solamente decir, pues espero que lo esté disfrutando como yo. Y también decirles, dentro de todo lo que estoy escuchando, no pierde la esencia de que es lo andino, está ahí con los instrumentos, con todo lo que están haciendo, con las trutrucas que entran ahí en ese momento. Es como eh, si fuera una canción de una película de suspenso y tal, te suben, te bajan y eso mismo siento yo ahora mismo. No gané ni hasta más, y si me inatachis kaitaki, kanman, kay trutruka paykuna purimunku chanta kay pianowan chayta tokarin pataman wichayman imaynatachu kay películas nisunman suyarsiyanku wataman manchirikunku kikinta noqa kay takiwan wicharini urak'amuni ay cosa pachakuna uyarinallapuni. Grande es el de piano, es un monstruo de la batería y del piano. ¡Guau! Flauta dulce. Es como decir que todo ese trance de subidas y bajadas, así es como si fuese toda la descripción total de lo que ha pasado en Chile, porque ha habido su momento de calma, de inicio, de introducción, y luego la progresión de los instrumentos es como cuando pasa el suspenso, es como cuando si las metralletas y todas las cosas, con todas las cosas que pasaba,
con todo lo que ha pasado con la gente, con los muertos, con todo eso, ese trance se siente ahí. Ahora llegamos a un cambio, ¿no? A una esperanza, a una tranquilidad, y es un proceso de calma, de un nuevo amanecer. Eso es lo que siento con este final, ¿no? Porque ha habido la diablada, es como decir, el diablo, luego el trote, donde todos escapan por todas partes y el suspenso y tal. Ahora el kotaiki, puede ser, no sé qué significa eso, sí, no sé, y es paz. ¿No? Eso es lo que yo entiendo con toda esta música. No ni llaqtamas iskaitaki imaynatachu qallarimurqa, kay ritmo andinos ni son autóctono, chanta wakin runas hamunman hina wak llaqtasmanta, chanta metralletas kaman imaynatachu piano bum bum batería, guitarra, pa, chanta brrr, trutruca, ¿sí? Chay imaynatachus bombardesanku chaypi uk sonido ma nirimun runas ayqakunankupaq kikin chay trutrukas yo chaymanta kunan taki huracán huch'itaman huch'ika kawsay sumaq kawsayman waq p'unchayman waq sumaq p'unchayman chay intipi lluqsimunman k'ancharimunman hina kunan uyarisunchik kay imaynatachus tukukunqa chayta ñuqa kay takiymanmi kunan uyarina. Digo, puede ser charango, puede ser arpa, pero también hay guitarra. A ver, y claro, está también el teclado, o sea, el piano, ya. ¡Guau! ¡Qué alucinante! Una obra magistral, se puede decir, en este género musical. Ha sido magistral. Ha hecho que vuele, ha hecho muchas cosas. Ha hecho que sienta muchas emociones, muchas sensaciones que quizás pocas canciones ha hecho que sienta, ha hecho que derrame otra vez lágrimas. Me he retenido porque si no me echaba a mares y no iba a poder hablar. Eh, yo no sé qué ustedes piensan, les he tratado de explicar todos mis sentimientos con lo que he entendido. Espero que les guste mi reacción. Como siempre voy a dejar el canal de los Jaivas, que este vídeo está en el canal de los Jaivas, para que ustedes vayan a comenten, a expresar todos sus sentimientos, se suscriban,
den like y así compartan con todas sus redes sociales para seguir apoyando a este grupo maravilloso. No ganini llaqtamas kay sumaq taki. No ganini aylli kay takirayku imarayku sumaq. Waqarichiwan noqanini hark'arikuni ichapis waqayman askata mana tukuchiymanchu karaq sino video astawan hatunkaman karaq hark'arikuni parlarinay chantapis nini imaytachus kay sunquyman sientikuni kay ukhuyman chayta tukuy ima nimuykichis qankuna ichapis waqinata sientikunkichis uyariytawan kay takiyta qillqanimuychis chaskita hina nuqa ñawriytawan qillqamusqayki hinallatataq saqasaq kay canal oficial Jaibaspata kay linkninta qankuna rinaykichispaq suscribikamunaykichispaq qillqarimunaykichispaq dar like chaskita hina apachinaykichispaq tukuy redes sociales niykichisman kay karwaqllanikichisman chayman hina yanapasun chayman hina astawan takiykunas qhawarikusun kay kamalla kachun allin pachi llaqtamasiy waq videokama ama qonqakuychichu mañamuyta takiy runasta ima takiy runastachu qhawarikuy munankichis chayta. Gente, lo que he dicho en la última parte, que no se olviden de pedir a sus artistas preferidos para seguir difundiendo y disfrutando de la música andina folclórica y en su diversidad de géneros. Yo escucho de todo porque voy aprendiendo de eso mismo, porque si no amplío, si yo me encierro ahí, no voy a ampliar mi cultura musical. Bueno, hasta aquí y hasta otro video, gente. Gracias.